Para mucho honor de desafío, aquí está con nosotros un destacado joven, jurista, polemista, hijo de una prestigiosa familia de abogados y políticos, y quien en los últimos años ha venido de más en más aportando aquí a lo que son los debates, las ideas y las soluciones de nuestros problemas diversos. Está con nosotros el licenciado Vinicio Castillo Semán. Buenas noches, Vinicio. Muy buenas noches, senador. Muy contento de estar aquí de nuevo en este programa y presto a responder las preguntas que tenga bien formularme. Bueno, para mí es un honor, no solo por la amistad que me une a la familia, sino porque sé que siempre conversar contigo es traer ideas, traer opiniones que finalmente benefician a nuestra nación. Muchas gracias. Que eso es lo que nosotros todos buscamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar porque en esta semana el presidente Danilo Medina ha empezado a consultar algunos sectores. Vimos que estuvo con los empresarios, sobre todo de la banca, vimos que estuvo con el sector vinculado a los trabajadores, con legisladores, a fin de escuchar opiniones y de ir buscando un consenso para la reforma fiscal. Pero muchos nos preguntamos, y eso es lo que yo quiero que hablemos, ¿estará el empresariado y quienes tienen tantas exenciones en disposición de aportar su parte, sabiendo que el nuevo gobierno necesita recursos a los fines de aplicar programas que logren lo que logró ya el pasado presidente Leonel Fernández, mantener el país salvo de la crisis? Mira, yo creo que hay una coyuntura económica donde hay incógnitas fundamentales que despejar. Uno, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si se va a producir un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario o si solo va a ser un acuerdo de monitoreo o de seguimiento. Yo he planteado lo he planteado en mi artículo último del Listín Diario del lunes pasado, que Danilo Medina tiene que tener mucho cuidado con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las recetas de shock que este organismo internacional suele aplicar en países como el nuestro. Y les recordaba el caso de Venezuela, donde Carlos Andrés Pérez, en su segunda victoria en Venezuela, que ganó por un amplio margen, recién inaugurado su segundo periodo, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se tradujo en un fuerte impacto negativo en la economía popular y provocó una gran revuelta que terminó en un baño de sangre de 300 a 400 personas muertas en lo que se llamó el Caracazo. Por lo que hay que ver qué está o qué va a pedir el Fondo Monetario Internacional como contrapartida de un posible acuerdo. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no puede ahogar los planes sociales que tiene Danilo para combatir la pobreza en la República Dominicana. Esa es una incógnita que se va a despejar en la próxima semana. Si bien es cierto que es conveniente para el país un acuerdo con el fondo, no menos cierto es que este no puede darse a cualquier precio. Sí. Hay que ver si lo que está pidiendo el fondo es posible o la economía o la realidad social de la República Dominicana lo aguanta o lo acepta. Lo otro es que está unido al tema del acuerdo con el fondo y a ordenar las finanzas públicas, es el tema del pacto fiscal. Hay un déficit muy alto de más de 100.000 millones de pesos de este año y hay la necesidad de hacer una reforma fiscal y elevar lo que es el tema impositivo en la República Dominicana. Eso no va a ser fácil porque evidentemente, históricamente, hacer una reforma donde haya que recaudar 80, 100.000 millones adicionales a los sectores más pudientes de la sociedad, que va a ser el objetivo de Danilo Medina, cargar lo menos posible al pueblo pobre, tampoco va a ser una lucha fácil. Sí. Y porque además, para nadie es un secreto que la historia así nos lo demuestra, que
aún se hagan esfuerzos porque los impuestos mayores y las exenciones sean suprimidas y vayan dirigidas a las clases más pudientes, es históricamente convenido de que en la mayoría de esos casos también las clases empresariales lo que hacen es traspasar esos impuestos como carga al pueblo consumidor. Entonces hay que estar claro de que a Danilo y a su nuevo gobierno en los próximos meses, de aquí a diciembre, va a tener que tomar medidas, diríamos, heroicas a nivel económico que pueden representar también erosión en la popularidad del gobierno y en la impopularidad del mismo Danilo Medina como presidente de la República. Por eso yo he insistido mucho, senador, en la unidad del PLD, la unidad de las fuerzas aliadas, porque la base política que tiene Danilo Medina para enfrentar esta coyuntura económica, para sentarse con el empresariado a discutir reforma fiscal, para enfrentar esta situación que tiene un entorno internacional también complicado, es fundamental su base de apoyo. Y su base de apoyo es PLD como partido unido y sus fuerzas aliadas, y Leonel Fernández, líder y presidente de ese partido. Por eso yo creo que él va a requerir ese apoyo monolítico, y por eso en esta semana yo he estado insistiendo sobre posturas disonantes en el gobierno de Danilo con respecto a las posiciones que ha adoptado de forma ilegal, además de imprudentes políticamente, ilegales, que ha planteado el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, al activar en momentos donde no había ningún tipo de presión pública, ni había ningún tipo de reclamo, activar una persecución contra una persona que es de la íntima relación, de cercanía con Leonel Fernández Reina. Y el secretario de organización. Secretario de organización del PLD, y una figura que todo el mundo sabe que está muy vinculada a Leonel Fernández. Un expediente que había sido ya cerrado por el propio Ministerio Público. Un expediente que ha sido cerrado y archivado, que no había forma legal de reactivarlo por el mismo Ministerio Público. Eso todos los abogados, no hay un solo precedente, uno solo, en la vigencia de este Código Procesal Penal que pueda asimilarse a lo que ha hecho Domínguez Brito, tratando obviamente de buscarse, de granjearse apoyos populares a base de una supuesta lucha contra la corrupción. Y populares pasajeros, porque el apoyo de él tiene que ser en el PLD. Lo que pasa es que él está buscando y ha estado buscando el apoyo de la sociedad civil y de los grupos PRDistas, de la prensa, que lo han endiosado, obviamente, y lo han exaltado con el interés de que se pelee con su misma gente. De que sea el caballo de Troya dentro del gobierno y que separe a Danilo de Leonel. Por eso tuviste al presidente Hipólito Mejía felicitando públicamente el martes a Domínguez Brito, a su primo, como él decía, mi querido calvo y pariente Domínguez Brito, porque Hipólito está contentísimo y todos los PPHistas están contentísimos. ¿Por qué? Porque tienen en el Procurador General de la República un agente interno en el gobierno para romper la cohesión del PLD y de Danilo y de Leonel. A mí me preocupó cuando yo vi la declaración de Abelito, doctor Rodríguez del Orbe, y del doctor Vincho Castillo, porque entonces dije, bueno, parece que de la parte de Leonel se ha sentido que la cosa es de verdad. Pero es que Leonel Fernández tiene motivo para entender que esto es una agresión directa a él. Porque el problema, senador, es que se ha querido engañar al pueblo y decirle que esto es contra Félix Bautista. Y como la gente común no está enterada del meollo jurídico de los expedientes, tú oyes a la gente, que es un expediente contra Félix Bautista que hizo
Domínguez Brito, no, es contra Leonel Fernández y Domínguez Brito lo sabe. ¿Por qué yo digo que es contra Leonel Fernández? Porque esa querella que fue puesta por el PPH en la campaña, el punto número 1 que tiene es el caso de Zulán. Y el caso de Zulán, todo el mundo sabe que desde el 2008 hasta ahora, el PRD ha personalizado en Leonel Fernández la autoría del caso de Zulán. Entonces, al país hay que hablarle claro, ese es un acto de persecución que procura inhabilitar a Leonel Fernández para que no pueda ser candidato en el 16. Domínguez Brito, que viene de una contienda interna, donde salió muy mal parado, en un lejano tercer lugar, muy atrás de José Tomás Pérez incluso, que quedó en segundo. ¿Qué está viendo? Bueno, si podemos quitarnos a Leonel, Danilo no puede ir a la reelección. Si podemos quitarnos a Leonel con un expediente de corrupción, apoyado por la sociedad civil y apoyado por los grupos de la prensa que apoyaron a Hipólito, yo puedo ser, desde la Procuraduría, el candidato moral del PLD para el año 2016. ¿Y quiénes son mis aliados? Ahora mismo la sociedad civil y todo eso. Por eso tú prendes la televisión y prendes la radio y tú ves a toda la gente que estaba con Hipólito poniendo a Domínguez Brito por el cielo. Porque ellos precisamente, su pesadilla es Leonel Fernández. Va más fácil en el 16. Primero, son dos objetivos: sacar a Leonel de juego, pero al mismo tiempo malograr el gobierno de Danilo. Porque nadie en su sano juicio puede pensar que Danilo va a hacer un gobierno exitoso peleándose con Leonel, que es el presidente y líder de su partido. Ellos es un juego, por partida doble, es una jugada por partida doble. Liquidamos a Leonel y al mismo tiempo hacemos que Leonel pelee con Danilo, porque obviamente si Danilo deja actuar a Domínguez Brito para que someta a todo el entorno de Leonel, llegará un momento que Leonel entenderá que no es un asunto de Domínguez Brito. Domínguez Brito no consultó a Danilo. Claro que no. Se le ha revelado a Danilo. Danilo, una declaración de César Pina Toribio desautorizando esa acción como una acción del gobierno de Danilo Medina. En realidad, senador, esto es un acto de traición, alta traición al PLD y de alta traición al gobierno. Ahora, ¿qué va a hacer Domínguez Brito? Chantajear a Danilo, tratarlo de chantajear. Y quítame, no me puedes quitar porque si me quita, entonces vas a pagar un costo político. Exactamente lo que pasó con Guillermo Moreno, con Leonel Fernández, que nos costó el poder en el 2000. ¿Por qué? Porque lo que hizo Guillermo Moreno fue dedicarse a atacar a Balaguer y al entorno de Balaguer, con lo que logró un distanciamiento entre Balaguer y el reformista y Leonel, y en base a eso en el 2000 se metió el PRD. Es exactamente la misma posición. ¿Qué hizo la prensa en aquella oportunidad? Subió a Guillermo Moreno como un dios, y Leonel duró muchísimo tiempo que tuvo que quitarlo ya al final porque el desastre que le hizo fue tan grande que no tuvo otra alternativa. Es exactamente lo que está pasando. Y van hasta jueces que interrogaba a la guerra a la Máximo Gómez. Exactamente lo que está pasando con Domínguez Brito. Lo único que en vez de ser con los aliados, lo está haciendo contra el mismo presidente y líder del PLD, que es Leonel Fernández. Bueno, vamos a una pausa comercial. ¿Cómo no? En breve continuamos conversando con este destacado jurista, lo hemos visto, gran polemista y hombre que aporta a la sociedad, Vinicito Castillo Semán.